Hola, bienvenidos a la clase número 6 del curso 6. ¿Qué es y cómo funciona un gobierno? Derecho Administrativo 1, que es la materia que he dado durante años en la universidad y que a mí me divierte mucho combinarla con casos reales, con la política, con cómo funciona en realidad el gobierno, mucho más que dedicarme a las teorías académicas sobre este tema que pueden ser muy interesantes, pero que en realidad son poco útiles, no solo para los alumnos de derecho, sino incluso para las personas, sobre todo para las personas que no se van a dedicar al derecho y que quisieran saber en realidad cómo funciona ese aparato monumental llamado el gobierno. Desde hace algunas clases estamos en las fuentes del derecho administrativo. Como les había platicado, varios de mis colegas hacen esta clase de las fuentes de hueva. La neta, generan una serie de conceptos y les tratan de transferir a los alumnos una serie de conceptos que no son solo poco útiles, sino que además aburren mucho porque parecen poco relacionados con lo que ven todos los días en el gobierno, ¿no? Esas teorías sobre lo que deberían de ser las fuentes pronto quedan desacreditadas por lo que vemos en la realidad. A mí me gusta mucho más hablar de lo que sucede en el mundo real. Empezamos en las fuentes, primero explicando qué son y por qué son tan importantes. Luego hablamos de la Constitución, la última clase hablamos de las leyes y ahora vamos a hablar de los reglamentos administrativos. Suena de hueva, pero no es, de verdad no es una clase aburrida, es una clase importantísima, sobre todo para aquellos que en algún momento han enfrentado al gobierno o aquellos que tienen que enfrentar al gobierno todos los días o los que trabajan en él, el reglamento. Siempre decimos de broma los que en algún momento trabajamos en el gobierno que justo esta gran franja es donde vive esa señora que a todo dice que no. Esa señora a la que todo mundo conoce como la norma. Siempre que usted enfrente a un funcionario público y le diga por qué no a algo, siempre le va a decir, es que la norma no me lo permite. ¿Quién es esa señora que a todo dice que no? Bueno, es esta franja gigantesca llamada los reglamentos administrativos, la norma. Hay áreas del servicio público que son famosas citando a la norma para decir que no. La Secretaría de Hacienda es famosísima diciendo la norma no me lo permite, ¿no? ¿Qué es la norma? ¿De dónde surge? ¿De dónde surge esta franja gigantesca que se llaman los reglamentos? Es culpa del artículo 89, fracción primera de la Constitución. El artículo 89 es el que establece las facultades del titular del Poder Ejecutivo, el presidente de la República. El presidente de la República, dice la fracción 1, es el encargado de proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes. ¿Verdad? Eso solo lo entienden algunos abogados y los constitucionalistas que escribieron esta horrible frase. Proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes, lo que básicamente quiere decir es que es el titular del Ejecutivo el que tiene que proveer todo lo que administrativamente sea necesario para que las leyes sean cumplidas. Y de ahí es que los reglamentos dependen siempre de las leyes, porque, como dice la fracción, proveer en la exacta observancia de las leyes. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir dos cosas que son muy importantes. Lo primero que quiere decir es que el Ejecutivo no puede inventar cosas, no puede legislar con un reglamento. Solo puede aterrizar conceptos de la ley. Es decir, no puede crear órganos, no puede crear procesos, no puede crear derechos, no puede crear obligaciones, no puede crear responsabilidades. Solo puede aterrizar lo que sea necesario para que un órgano funcione. Solo puede establecer las cosas y los pasos concretos que son necesarios para que un procedimiento funcione. Solo puede aclarar y complementar lo que un derecho implica, un derecho establecido en una ley implica. Solo puede establecer obligaciones que ya estén en la ley y aclararlas y regularlas. Y solo puede aclarar qué significan las responsabilidades que ya están en una ley. No puede legislar. Si lo intenta, si intenta crear órganos, si intenta crear procedimientos, si intenta crear derechos, obligaciones o responsabilidades, facultades o funciones que no estén en la ley que está tratando de regular, ese reglamento es inconstitucional.
viola una de las cosas más importantes que hemos platicado para la vigencia de los cuerpos normativos, que es ¿quién? ¿Quién puede? ¿Quién puede crear órganos? ¿Quién puede crear derechos? ¿Quién puede crear procedimientos? ¿Quién puede crear funciones y facultades? El Poder Legislativo, a través de leyes establecidas en el catálogo del 73 que platicamos la clase pasada. El Ejecutivo no puede, el Ejecutivo solo puede regularlos en la esfera administrativa para la exacta observancia de esas leyes. Esto es importantísimo entenderlo más en este momento, que el titular actual del Ejecutivo es muy dado a inventar procedimientos, inventar leyes, inventar derechos en decretos, en reglamentos administrativos que eventualmente van a ser inconstitucionales, van a ser declarados inconstitucionales porque él no tiene esa facultad. Por ejemplo, uno de los peores dramas que hemos vivido en los últimos meses, que es el que tiene que ver con el presupuesto, ya empezó a generar actos reglamentarios inconstitucionales. Ya a través de decretos genéricos que regulan cosas, se dio la facultad de eliminar pedazos completos del presupuesto cuando es facultad exclusiva del el Poder Legislativo. Lo mismo ha hecho en materia energética, en materia educativa, en materia de telecomunicaciones, varias materias en las que el presidente ha querido regular cosas que no le corresponden. ¿Por qué no le corresponden? Porque no puede él inventar cosas, crear cosas, pero tampoco puede quitar derechos, tampoco puede desaparecer órganos que están establecidos en ley, tampoco puede desaparecer procedimientos. Es decir, la facultad reglamentaria siempre depende de la ley, siempre está colgada de la ley. Y hay un cómo establecido. Tiene que hacerse a través de el titular del Ejecutivo con los órganos capacitados, y hay varios órganos que tienen la obligación de revisar la idoneidad de esos reglamentos respecto del aparato completo. La Secretaría de la Función Pública tiene algunas facultades para ver que esos reglamentos vayan acorde con el diseño institucional del gobierno, pero también la Comisión Federal de Mejora Regulatoria tiene la obligación de revisar nuevos reglamentos administrativos para que no sean un desastre, para que el gobierno no se convierta en un desastre. Déjenme les platico una historia, para que vean el tamaño de este monstruo y cuál fue el error que se cometió hace varias décadas. Hace algunas décadas, a algún genio se le ocurrió establecer en un primer reglamento, no sé cuál, pero en un primer reglamento, la facultad para que otros órganos de secretarías y de órganos descentralizados y desconcentrados pudieran al mismo tiempo hacer normas, nuevas normas administrativas. ¿A qué me refiero? De pronto a alguien se le ocurrió, generando un reglamento orgánico de alguna secretaría, darle la facultad de hacer normas a un subsecretario. Luego a otro genio se le ocurrió darle la facultad reglamentaria normativa a un titular de unidad. Llegamos hasta los directores generales. Quiere decir que hoy, solo en el aparato federal, hay más de 1,000 personas que tienen la facultad de crear normas generales, normas que regulan órganos, que regulan procedimientos, que regulan derechos, que regulan obligaciones, que regulan responsabilidades. Y por eso se ha vuelto una locura, una selva, la normatividad federal, la normatividad en esta franja. Y es una locura también en términos de regularidad, porque es dificilísimo cuando tienes esa selva enorme, cuando tienes más de 1,000 mini legisladores en todo el aparato federal, controlar la regularidad. ¿Qué es la regularidad? Ya lo vimos. Que cada una de esas normas haya sido creada por quien podía crearlas, que cada una de esas normas haya respetado el cómo, es decir, el procedimiento, y que cada una de esas normas respete los límites preestablecidos. Es dificilísimo hacer ese control. Ahora voy a la historia. Cuando me tocó estar en el gobierno, yo estaba en la Secretaría de la Función Pública, en ese momento era titular de la unidad de auditoría gubernamental, era el encargado de todos los auditores de todo el gobierno federal, de toda la Secretaría de la Función Pública. Era un trabajo muy bonito. En ese momento fuimos convocados, estas 1,000 personas que íbamos de rango de director general para arriba, fuimos convocados al Palacio Nacional por el presidente Felipe Calderón y nos dijo: ya estoy hasta la madre de escuchar de todos lados que la norma es la culpable de que mi gobierno no funcione.
¿no? La famosa señora que dice que no a todo, ella es culpable de que todo esté echado a perder. Todo mundo siempre me dice, así dijo el presidente, todo mundo siempre me dice, es culpa de la norma, es culpa de los reglamentos, es culpa de las circulares, los acuerdos, los decretos, etc. Y el presidente dijo, vamos a hacer un nuevo proyecto que se va a llamar Regulación Base Cero. Vamos a partir de que no tenemos ninguna y solo las que sean necesarias van a sobrevivir. Todo el mundo nos volteamos a ver con cara de cómo le vamos a hacer para llevar a cabo un proyecto de esta naturaleza que nunca se ha hecho. Volteó con el secretario de la Función Pública y el secretario palideció porque jamás se había hecho un esfuerzo de esta naturaleza. Bueno, regresando a la Secretaría de la Función Pública, nos sentamos todos los titulares de unidad y subsecretarios con el secretario y ¿cómo le hacemos? Pues lo primero que dijimos es, necesitamos un padrón. ¿Alguien sabe cuántas normas hay? ¿Alguien sabe cuántos reglamentos hay? Nadie tenía ni la menor idea. Hicimos un primer padrón. En el primer padrón salieron 5,000 reglamentos, acuerdos, decretos, pobalines, lineamientos, políticas, instrumentos normativos de la naturaleza que ustedes me digan administrativas. 5,000. Fue el secretario con el presidente de la República, le dijo, son 5,000 y vamos a empezar el proceso de desregulación. Muy bien. Empezamos y se hicieron grupos de tarea. A mí me tocó toda la parte de normatividad de auditoría y de control interno. Hicimos una serie de grupos y empezamos a dividir en los diferentes grupos el número y tipo de reglamentos y acuerdos y políticas y bases y demás que había por todos lados. Y empezamos a pedirle a las diferentes secretarías, necesitamos que empieces a eliminar cosas. Bueno, este proceso duró como un mes y empezaron a salir las normas de los cajones. Empezaron a salir los reglamentos, los acuerdos. Cuando acabó este primer mes, teníamos 15,000 normas. El secretario de la Función Pública tuvo que hacer el ridículo de ir con el presidente a explicarle que el proceso de desregulación había pasado de 5,000 a 15,000. Me imagino, yo no estaba en esa reunión, pero me imagino acá el presidente diciéndole, no me entendiste, cabrón. Lo que yo te decía era, quita normas, no agrega nuevas. Empezaron a salir por todos lados. Llegó un momento en que teníamos en la cuenta 32,000 normas. 32,000 normas, de 5,000 a 32,000 solo porque empezaron a salir de los cajones. ¿Por qué? Porque durante 2 o 3 décadas los servidores públicos de rangos de director general para arriba utilizaron esta franja como una forma de desligarse de su responsabilidad de tomar decisiones. En lugar de tomar decisiones completas, lo que hacían era crear una norma, crear un reglamento, crear unas políticas, un manual, un acuerdo, una cosa de locos. No les exagero. Encontramos uno de 4 páginas de un órgano desconcentrado, un mini reglamento de cómo se utilizaba el baño y dónde se dejaba la llave del baño. No estoy exagerando. Lo pusimos en la conferencia de prensa como un ejemplo. Era un reglamento de 4 páginas en el que se establecía que quien usara el baño tenía que entrar, tenía que cerrar, tenía que sacar, tenía que limpiar, tenía que hacer, tenía que llevar, tenía que poner la llave en quién sabe dónde. Un reglamento administrativo vigente. ¿Qué quiere decir eso? Que si ese reglamento establecía obligaciones, por lo tanto, la conducta contraria implicaba una responsabilidad, implicaba una consecuencia. Dejar la llave en un mal lugar implicaba una consecuencia jurídica, una consecuencia de responsabilidad administrativa. De ese tamaño era la locura. Hicimos un primer intento de quitar normas y había una resistencia enorme. Y entonces lo que sucedió fue que el presidente tomó la decisión de, en lugar de quitar normas, lo que iba a hacer es que los líderes de los equipos temáticos íbamos a hacerle al revés. La norma que no me pudieras justificar como absolutamente necesaria iba a quedar desaparecida el 10 de septiembre de ese año. El 10 de septiembre el presidente solo iba a publicar en el Diario Oficial de la Federación las normas que fueran justificadamente necesarias. Todas las demás iban a quedar abolidas por completo. El pánico fue brutal. A gente como yo me decían, están locos, van a acabar con el gobierno se va a caer, se va a caer en pedacitos porque no hay manera de regular algo de la misma manera sin todas esas normas que son tan necesarias. Fue un ejercicio de 2 meses interesantísimo. Para mí fue de los más fáciles porque resulta que había más de 200 normas de auditoría y yo era el único que tenía facultades para crear normas de auditoría.
quiere decir que todas las demás eran normas de auditoría inválidas. Yo fui el que tuve la chamba más sencilla, porque simplemente todas las demás eran inválidas. No tenían facultades los que se pusieron a legislar en auditoría, no tenían facultades más que yo. Bueno, pero el segundo ejercicio fue muy interesante, porque de las 7 áreas temáticas hicimos un solo manual. Uno de adquisiciones, uno de finanzas, uno de recursos humanos, uno de auditoría. 7 manuales. 7 manuales que desaparecieron 16,000 normas. 16,000 normas. La mitad de todas las normas que existían, de repente, de un día para otro, desaparecieron como parte de la regulación. La ONU nos lo reconoció como el ejercicio de desregulación más grande de la historia del mundo. No hay otro con registro formal. O sea, porque además pudimos formalmente demostrar: estas son las 32,000 normas con nombre y apellido que existían hoy, y estas son las 16,000 que quedan hoy, con nombre y apellido. Las demás a la basura. Hicimos un ejercicio ahí muy bonito en Palacio Nacional con carpetitas de normas que se iban a ir a la basura. ¿Esto qué implicó? Implicó durante un rato, y además se emitió un decreto de mora regulatoria. Es decir, a partir de hoy, no puedes emitir una nueva norma, un nuevo decreto, un nuevo reglamento, si no vas primero a la función pública y le preguntas si ese reglamento, si esa normatividad es necesaria. ¿Qué pasó después en el gobierno de Peña Nieto? Volvieron los mini legisladores a todas las áreas, y esta franja se volvió otra vez una franja gigantesca. ¿Cuál es el problema de los reglamentos? No solo es que sea muy difícil controlar su regularidad, porque hay 1000 personas emitiéndolas con sus propios criterios todo el tiempo, y entonces es muy difícil estar revisando cada uno y revisando cada motivo, cada objeto, cada procedimiento que se establece en ellos. El otro problema que tiene este exceso reglamentario es que genera muchas oportunidades de corrupción, porque abre canales nuevos, abre oportunidades nuevas. Por ejemplo, establece que solo X persona tiene la capacidad de poner un sellito específico que se necesita para una inversión gigantesca. Lo vemos y lo sufrimos todos los días en las ciudades, por ejemplo, para temas de obra pública y demás. Si un reglamento establece que ese señor que está sentado en la esquinita de allá atrás, en ese escritorio, es el único que puede poner un sello, y ese sello es el único que tiene la capacidad de liberar una obra completa, ese señor de allá afuera tiene un riesgo ese señor de la esquinita tiene un riesgo de corrupción gigantesco, porque por él tiene que pasar todo un procedimiento y tiene toda la discreción para poner el sellito. Ese es el problema de los reglamentos, que suelen ser oportunidades para que los propios servidores públicos se pongan oportunidades de negocio, oportunidades de beneficio privado. Y esto los convierte en algo muy difícil de controlar. ¿Son necesarios? Sí, son muy necesarios. ¿Por qué? Porque como vimos la clase pasada, los legisladores, en especial los nuestros, los legisladores mexicanos tienen muy poca capacidad para ver todas las hipótesis que se pueden presentar cuando hacen una ley en diferentes temas. Es muy difícil ver todas y cada una de las posibilidades que se pueden generar con un nuevo procedimiento, con un nuevo derecho, con una nueva institución. Es por eso que el Ejecutivo debe tener la oportunidad, la capacidad de regular en la esfera administrativa todo lo demás que necesita después de que un legislador estableció en una ley un nuevo proceso, una nueva función, una nueva facultad. En el momento en que el legislador hace eso, ¿quién mejor que quien ejecuta para regular mejor un procedimiento, para completar lo que un órgano de verdad necesita, para establecer los elementos más claros sobre una función concreta? Es necesaria en la esfera administrativa la parte del reglamento. Pero lo que no es una buena idea es que esto sea tan ancho, tan largo, tan grande, que nadie lo pueda conocer bien a bien. Encontramos cosas brutales como, por ejemplo, en la PGR, temas como la transparencia. Un ministerio público tenía por lo menos tres normas diferentes contradictorias entre sí. Una que le decía que sí tenía que hacer transparente una cosa, otra que le decía que no, y otra que le decía solo una parte. ¿Cuál era el problema entonces? Que el servidor público tenía 3 normas vigentes que le decían 3 cosas diferentes, y entonces él tenía que hacer un cálculo de cuál de esas normas lo metía en un menor problema, y eso no es lo que queremos de los servidores públicos.
Lo que queremos es que los servidores públicos tengan claridad de la Constitución, claridad de las leyes y claridad de las normas administrativas para poder hacer bien su trabajo, para dirigir adecuadamente su trabajo. Lo que necesitamos es que toda esta cadena de fuentes de la que hemos hablado sea lo suficientemente congruente para que cada servidor público sepa en todo momento qué es lo que esperamos de él, cuál es su función concreta, cuáles son sus facultades para realizar esas funciones, cuáles son sus obligaciones y por lo tanto cuáles son sus responsabilidades. Cuando esta franja está mal hecha, descontrolada y abierta, lo único que generamos es, en el mejor de los casos, confusión en los servidores públicos, en el peor de los casos, oportunidades de corrupción. Por eso es tan importante esta franja, por eso no es un tema aburrido, por eso es un tema por eso es un tema fascinante que puede llevar al servicio público a personas que entiendan de diseño institucional, que entiendan de operación y que entiendan de estadística para ayudarle al servicio público a funcionar de una mejor manera. Nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias por acompañar.